Bueno, como yo hice la dirección, no es como cuando uno llega y ve que hizo el director y de pronto de ser papel se vuelve escenario, ¿no? Sino que a mí me tocó hacer ese tránsito y ir llevando ese tránsito y entonces siempre se trata de encontrar cuál es la esencia teatral del texto que uno escribió, porque el texto todavía tiene una dimensión, sobre todo literaria, donde uno imagina cosas que van a ocurrir en escena, pero todavía es literatura. Pero de lo que se trataba aquí era de hacer un espectáculo teatral y entonces eso fue bastante de trabajo que hice con los actores, pero a la vez muy divertido porque en realidad el texto yo siempre lo concebí como una especie de juguete teatral que echara mano de los recursos más viejos y más eficaces del teatro, la máscara, el vestuario, los títeres y desde luego el actor mismo, su cuerpo y su capacidad de cambiar en un segundo, ¿no? De un personaje al otro. Entonces, la obra plantea juegos que son de una tradición muy antigua en el teatro, como el juego de los gemelos, ¿no? De que un actor haga dos personajes idénticos pero que son diferentes por dentro, etcétera, nada más que llevado a un ámbito de la ciencia ficción. Así es que en ese sentido pues fue muy divertido poder tratar de encontrar cuál era la clave escénica de lo que yo había imaginado en un principio en la fábula, en la dimensión literaria del texto. En realidad ahorita en estas semanas se ha vuelto el tema de moda por el chat GPT y todo esto, pero cuando yo escribí la obra era un tema muy visible y muy hablado, pero no era el tema que es en este momento, ¿no? Eso fue una coincidencia muy curiosa y me parece que hace que la obra tenga, digamos, un diálogo muy directo con la realidad en este momento que se estrenó. Cuando yo la empecé a escribir, pues ya estaba en el horizonte la pregunta inevitable de cuánto tiempo hace falta para que yo sea sustituido en lo que hago como trabajo por un algoritmo, por una aplicación o por un software que sea más rápido, más barato para quien paga, etcétera. Entonces, me pareció divertido, digamos, transformar esa pequeña angustia en un juego teatral que explorara la pregunta de si es posible que una inteligencia artificial pudiera actuar Hamlet, ¿no? Entonces, que es no solo un personaje muy complejo, sino dicen algunos que incluso más complejo que el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, esa idea me fue como lo que detonó la obra y de algún modo yo en otros textos he volteado al pasado, he escrito varias obras de corte histórico, me gusta mucho la historia, pero siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción y en esta ocasión me dieron muchas ganas de mirar hacia el futuro y de imaginar cómo sería el mundo dentro de 10 o 15 años, cómo sería la tecnología, cómo sería, ¿no? Pensando en un mundo donde ya el hombre normalmente coexiste con robots, pero todavía no en ciertos ámbitos. Y entonces recuperé una afición que tenía yo en la adolescencia por la ciencia ficción, que nunca he perdido, pero se mantuvo latente ahí, y que la verdad fue algo que disfruté mucho porque así empecé a escribir, escribiendo cuentos de ciencia ficción, y ahora regresar con una obra de ciencia ficción donde eso se materializa frente a los ojos del espectador me pareció como algo muy divertido de hacer. Yo creo que la risa es una manera de reflexionar, ¿no? No es algo que mitiga la reflexión o lo vuelve más, sino es una manera de reflexionar. Cuando nos reímos de algo, generalmente es porque nos damos cuenta de un aspecto ridículo, absurdo o lo que sea de esa realidad y por eso nos reímos, ¿no? Entonces es una sola cosa, reflexión y comedia, digamos. Y bueno, desde luego que a mí siempre he buscado, digamos, escribir proyectos que a mí me diviertan y a mí me gusta reírme, ¿no? Pero que sí planteen un discurso y que sí, digamos, analicen un problema. En este caso, pues
por un lado, el problema de en qué radica la inteligencia actoral, por eso se llama así, ¿no? O sea, qué es lo que hace que un actor sea un buen actor y cómo trabaja, que es justamente lo que el robot que tiene que entrar en su lugar tiene que reproducir, pero no es fácil porque no es la lógica convencional. Entonces, ¿qué es, no? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿qué tanto, digamos, nos dejamos engañar por la inteligencia artificial? ¿Qué tanto ya nos estamos dejando llevar, conducir hacia comportamientos, ¿no? Porque se supone que la inteligencia artificial imita los comportamientos humanos y que está en esa carrera de imitar, pero al mismo tiempo observamos cómo en la actualidad los humanos ya estamos siguiendo y a veces imitando los comportamientos que nos marca la inteligencia artificial. Cuando nos dice, ¿por qué no ves esta serie que seguramente te va a gustar? Cuando te dice, ¿por qué no vas por esta calle para llegar a tu lugar de destino? Cuando nos sugiere cosas que aceptamos, estamos de alguna manera respondiendo a lo que el algoritmo espera de nosotros. Y ahí es donde se cierra el círculo y se vuelve muy paradójico, porque ¿quién obedece a quién? Entonces esto llevado unos añitos más adelante y al territorio de las artes, que es donde yo trabajo y me he desarrollado, da como resultado esta obra, donde lo que vemos básicamente es qué tan capaz es una máquina de desarrollar de manera convincente y emocionante el mismo trabajo que un actor de carne y hueso. Gobierno de México.